Dios les bendiga, amados hermanos, Shalom, paz con nosotros. Mi nombre es Gisela Sánchez Sánchez y es un gusto compartir con ustedes este tema de el don de la profecía de la serie Los dones espirituales. Nuestra base bíblica, como hemos venido estudiando, está en Primera de Corintios 12, donde nos decía que el Espíritu Santo es el que nos da las diversas maneras de servir y que a cada uno nos da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. En el capítulo 12, versículo del 8 al 10, vamos a leer hasta el 11. Dice la palabra de Dios. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otro el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina. En este tema en particular, queridos hermanos, vamos a ver lo que nos dice Primera de Corintios 12:10, que es el tema en esta ocasión, el don de profecía. Fíjense, queridos, de acuerdo con un erudito bíblico, profecía significa predicción, la acción de profetizar. Otro erudito bíblico dice que significa exposición pública, la cual es predicción o proclamación. Entonces comprenderemos mejor el significado de la profecía si podemos discernir que tiene ambas funciones a la vez. Pero la profecía no se debe confundir con la predicación ordinaria, como los otros dones del Espíritu. También es sobrenatural. Un erudito bíblico estadounidense, Ralph, dice que la profecía consiste en hablar uno en su idioma en el poder del Espíritu Santo o la habilidad divina para proclamar y para predecir. A continuación nosotros vamos a ver la explicación e ilustración del don de profecía. Hemos estudiado anteriormente los dones del ministerio y aprendimos que uno de esos dones era el de profeta y él mismo constituyó a unos profetas. Es decir, Yahshua, la cabeza de la iglesia, es presentado como el dador de estos dones. Ahora estamos estudiando los dones del Espíritu. Y en este tema, el dador del don de profecía es el Espíritu Santo, como lo acabamos de leer anteriormente. Vale la pena meditar en esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre profetas y profecía? A continuación veremos. El don de profeta se concede para quienes están dedicados a la dirección de la iglesia. El don de profecía es el don de manifestación inspirada. El don de profetas se reparte solo a un grupo reducido de miembros del cuerpo. El don de profecía lo pueden experimentar todos los miembros. Primera de Corintios 14:31 nos dice,
porque podéis profetizar todos uno por uno. Entonces, la diferencia entre el oficio de profeta y el don de profecía es lo siguiente. Todos los que tienen el oficio de profeta profetizan, pero no todos los que profetizan tienen el oficio de profeta. La profecía, debido a su naturaleza, es quizá el más grandioso de los dones mencionados en Primera de Corintios, capítulo 12, versos del 8 al 11. Pablo dice, procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y esto nos los dice Primera de Corintios 14, 1. Por tanto, queridos hermanos, la profecía es un don muy importante y debemos tratar de comprenderlo bien. Su importancia reside en que es el más grandioso de los 9 dones para la edificación de la iglesia. Es el don por el cual el cuerpo cobra vida de una manera especial. A través de él, nosotros como creyentes somos edificados y los pecadores son impulsados hacia Dios. Pero si todos profetizan o predican o proclaman, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Esto lo podemos corroborar en Primera de Corintios 14, 24. Vamos a ver a continuación el propósito del don de profecía y tenemos varios puntos. El punto número 1 nos habla de la proclamación. El gran valor de la proclamación se reveló en el día del Pentecostés. El Espíritu Santo descendió y casi inmediatamente se manifestó el don de profecía. En el sermón de Pedro, ese no fue un sermón ordinario. Un día antes Pedro no lo hubiera podido predicar. El sermón se caracterizó por el poder y la inspiración del Espíritu Santo. Pedro expresó ideas que no eran las propias, provenían del Espíritu Santo. Entonces, la profecía es un resultado natural del ser lleno del Espíritu. Así como fue Pedro lleno del Espíritu y profetizó. Cuando los discípulos de Efeso fueron llenos del Espíritu, según Hechos 19, hablaron en lenguas y profetizaron. Vamos a leer Hechos 19, 6. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y ya hablaban en lenguas y profetizaban. Amados hermanos, el profetizar se realiza bajo la habilidad y el poder divino. Los creyentes podrán poseer la habilidad de hablar en público o de predicar elocuentes sermones, pero nadie profetiza verdaderamente si no tiene el Espíritu Santo. Primera de Pedro 4:11 nos dice, el que hable conforme a las palabras de Dios, el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. El creyente que profetiza se dirige a los hombres, pero el que profetiza habla a los hombres. Esta frase la podemos leer en Primera de Corintios 14, 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces la pregunta es, ¿qué les dice a los hombres? ¿Qué proclama? Proclama y habla la palabra de Dios, pero ¿acaso no lo hace también los predicadores y los maestros? Sí, hermanos, pero en la profecía no se trata de lo que uno dice ni de
quien lo diga, sino de cómo se diga. La predicación y la enseñanza ordinarias pueden ser como comida fría en una olla sin fuego. En cambio, la profecía es el fuego debajo de la olla. Un ejemplo. A través del don de profecía, el Espíritu Santo también puede llevar a la mente del orador lo que por sí mismo no hubiera pensado. Con seguridad, ese fue el caso del gran sermón predicado por Pedro en Hechos 2. Como punto número 2, en este apartado de el propósito del don de profecía, tenemos que es la predicción. Predecir significa anunciar algo de antemano, antes de que acontezca. Como hemos visto en algunos otros temas y hemos estudiado que Dios todo lo sabe. Sabe el pasado, el presente y el futuro. El hombre no conoce el futuro por su propio poder, solo puede conocerlo a través del Espíritu Santo, a través del don de profecía. El Espíritu Santo puede hacer que un creyente proclame o anuncie algún evento futuro. Amados hermanos, los profetas del Antiguo Testamento a menudo predecían el futuro. Gran parte de su ministerio se dedicaba a tal predicción y generalmente lo hacían con el propósito de crear conciencia en la gente de su necesidad de Dios. Por ejemplo, Jonás fue uno de los profetas que predijo el futuro. Si nosotros leemos Jonás 3:4, dice, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero no debemos de dejar de lado, hermanos, que a veces hay hombres impíos que también predicen el futuro en ocasiones. Y ya a estos se les llama adivinos o agoreros. En Hechos 16:16 nosotros vemos cómo Pablo se encuentra en una ocasión con uno de ellos y leemos en la palabra. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Sin embargo, y gracias, porque Dios siempre se va a oponer a esta forma de predicción del futuro, porque es satánica. Entonces nosotros como creyentes debemos de evitarla, porque Deuteronomio 18, del 10 al 12, nos dice, no se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni a quien practique adivinación y hechicería, o sea, medium o espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor, y por causa de estas abominaciones el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. No debemos desconocer las maquinaciones de Satanás, hermanos, porque siempre ha sido destructor. Él ha tratado de destruir la fe de los hijos de Dios y también trata de destruirnos. Asimismo, cada vez que inspira la predicción del futuro, lo hace para la destrucción. En Juan 10:10, claramente la palabra de Dios nos dice, el ladrón, o sea, Satanás, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Por eso debemos de tener muy en cuenta, queridos hermanos, que la obra de Dios siempre tiene el propósito de salvar. Si alguien, algún hermano en la fe, va a profetizar, su propósito primordial es de salvar. Y en ocasiones por el espíritu de profecía, el Espíritu Santo le evita sufrimiento al cuerpo de nuestro amado Yahshua HaMashiach.
Por ejemplo, leemos en Hechos 11 del 27 al 30. Por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra, y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. En otras ocasiones, queridos hermanos, por el don de profecía, su cuerpo es preparado para el sufrimiento futuro. Vamos a ver en Hechos 20:23 y Hechos 21 del 10 al 13. La palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles del 20 al 23 nos dice: salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. En el capítulo 21, verso del 10 al 13, nos dice la palabra de Dios: y deteniéndonos allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, quien vino a vernos, y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo: así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían allí le rogábamos que no subieran a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy no solo de ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. El Espíritu Santo, queridos hermanos, siempre nos va a hablar a través de la profecía. Pero tenemos que evitar ser tentados para usar este don de profecía y querer tratar de saber qué hacer en ciertas circunstancias. Hermanos, este proceder no es correcto ni seguro. A continuación vamos a ver las instrucciones para el uso del don de profecía. Como base bíblica, ustedes van a leer muy detenidamente 1 Corintios 14, 29 al 40. Entonces, el primer punto de estas instrucciones es que debemos profetizar de acuerdo con la fe que tenemos. Romanos 12:6 nos dice: pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo, y el de profecía úsese en proporción a la fe. El Espíritu Santo puede obrar a través del creyente solo de acuerdo con la fe que haya en el corazón de éste. El profetizar sin fe equivale a proclamar lo que abriga uno en su corazón. Por ello es muy importante que el creyente ore mucho, que conozca la palabra de Dios y que sea lleno del Espíritu. Es decir, tener una comunión genuina con Dios en la intimidad de su Espíritu, hermanos. Como punto número 2 de estas instrucciones tenemos que la profecía debe limitarse y someterse a prueba. Vamos a ver 1 Corintios 14, 29. Y nos dice la palabra de Dios: y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. Dios desea orden en los cultos públicos. Aparentemente Pablo está diciendo: no solamente
se la pasen profetizando. Concédanles tiempo a los oyentes para que juzguen. Juzgar, en este caso, significa juzgar correctamente. Otros creyentes deben juzgar cuidadosamente lo que se dice en una profecía. ¿Por qué? Porque quienes profetizan son humanos. Pueden profetizar por el Espíritu Santo, pero también pueden profetizar solo de ellos mismos o incluso inspirados por un espíritu maligno. La congregación debe escuchar y decidir con la ayuda de la palabra de Dios si lo que se ha dicho está de acuerdo con la palabra. En caso negativo, no deben de prestar atención a lo dicho en la profecía. Por ejemplo, si la profecía le dice a la gente que maldigan el nombre de Cristo, es obvio que se debe de ignorar. Como punto número 3, tenemos que todos pueden profetizar. Vamos a ver la palabra de Dios en 1 Corintios 14, 31. Porque todos podéis profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. También en 14:5 nos dice lo siguiente. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profetizarais, pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Y en el verso 24 nos dice, pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todos será convencido, porque todos será juzgado. Así se nos dice que todo creyente puede ser usado por el Espíritu Santo para profetizar, hermanos. El don no se limita solo a los líderes de la iglesia, sino que es para todos los creyentes llenos del Espíritu. Como punto número 4 de estas instrucciones para el uso del don de la profecía, tenemos que quienes reciben una profecía para darla a los demás no tienen que proclamarla. La persona que profetiza decide cuándo hacerlo y cuándo dejar de hacerlo. No está bajo un trance que lo incapacita para dejar de usar su libre albedrío o voluntad. Esto es muy importante, hermanos. Tener que nosotros ser diligentes, sabios, prudentes para saber si esa profecía es de bendición en ese momento o la tenemos que reservar para darla en otro momento. Veamos 1 Corintios 14, 32 al 33. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Hermosa palabra de Dios. Como punto número 5 tenemos quienes son usados por el Espíritu Santo en el don de profecía deben estar dispuestos a recibir instrucción y a ser corregidos. ¿Por qué? Porque la persona que profetiza debe de vestirse de humildad, hermanos, para que este don de profecía pueda fluir con mayor sabiduría. Vamos a ver 1 Corintios 14, 37. Si alguna piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo es mandamiento del Señor. A continuación veremos el propósito del don de profecía. Los dones del Espíritu son dados para la edificación del cuerpo. Cada uno lo lleva a cabo de manera diferente. Pablo dice cómo lo hace la profecía. En 1 Corintios 14, 3 nos dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, hermanos, el creyente que profetiza lo hace
para alentar y consolar a otros. Estos a su vez son edificados espiritualmente y al ser edificados espiritualmente también lo es todo el cuerpo, es decir, el pueblo de Dios. Amén. Con esto concluimos el tema del don de la profecía, queridos hermanos. Les mando un fuerte abrazo a la distancia. Shalom.